Hola, hola, ¿cómo están? Soy el pastor Miguel García y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Cosas Mayores. Y hoy vamos a ver acerca de el maravilloso libro de Job. Job es un libro bastante sorprendente cuando uno lo analiza y lo estudia, porque a veces solamente nos quedamos con la historia difícil que pasó Job, ¿no? Un libro que está en el Antiguo Testamento, ahí medio entre salmos y por ahí lo encuentras, que cuenta la historia de un hombre que sufrió, que vivió, que se cuenta su historia durante 40 y tantos capítulos y al final es restituido por Dios. Pero la verdad es que el libro de Job tiene cosas extraordinarias para la época que se escribió el libro de Job. Así que hoy te lo quiero contar aquí en un nuevo episodio del podcast Cosas Mayores. Primero, ¿quién escribió el libro de Job? Lo más probable, lo que más se cree, es que ha sido Moisés el que escribe el libro de Job. Hay unas teorías que creen que ha sido el mismo libro de Job, escrito por Job, aunque la manera de narrar no necesariamente demuestra que fue Job el que escribe. Y hay una tercera posición que habla acerca de Salomón, porque tiene algunos pasajes parecidos a escritos de Salomón, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, y ellos son los tres candidatos más conocidos, aunque el más fuerte es Moisés. Justamente en el Talmud, que es un libro muy fuerte para la tradición hebrea, para los judíos, que es un libro escrito entre el siglo II, el siglo III después de Cristo, ellos hablan acerca de que Job es un libro que escribe Moisés. El Talmud es un libro que, para los que no saben, es una obra que tiene comentarios de la ley, debates de diferentes rabinos acerca de la palabra de Dios. Y dentro de ella se refiere a que Moisés es el autor del libro de Job. El libro de Job es un libro que se ubica en la era de los patriarcas, ¿no? Es un libro que se escribe más o menos en la época, o se refiere a una historia de la era de Abraham, más o menos. Porque, por ejemplo, la tierra de Uz era muy cercana a la tierra de Madián, donde vivió Moisés un tiempo. Job es una de las piezas literarias más antiguas del mundo, ¿no? Normalmente se cree que sucede en el año más o menos 2000 antes de Cristo, o sea, hace más de 4000 años. Y si lo escribe Moisés o Salomón, se escribe entre el año 1500 o el año 1000 antes de Cristo. Job es el primer libro que habla directamente acerca de Satanás, ¿no? Porque el comienzo del libro de Job narra este momento extraño que sucede aparentemente en el cielo, donde habla acerca de esta conversación entre Dios y Satanás y cómo Dios habla acerca de cómo él estaba alegre con la vida de Job y Satanás le pide, ¿no? Le pide que lo pueda él probar, ¿no? Y Dios le permite a Satanás que lo pruebe, pero dice no toque su vida. De ahí narra acerca de dos cosas que tienen que quedar muy claras en todo el contexto bíblico. Primero, de que Dios es totalmente soberano. Dios tiene el control de todo. Él reina y que Él determina hasta dónde puede actuar el enemigo. Es clarísimo, Satanás va y le pide permiso a Dios para poder actuar, para poder probar, para poder tentar a Job. Ahora, Job es realmente un personaje histórico. Hay versiones y creencias que se dan que Job era un personaje ficticio, como que era una historia, ¿no? Que nos permitía deducir algunas enseñanzas. Pero la Biblia sostiene que Job era un personaje que realmente existió. No es un personaje ficticio, no es una fábula, no es una historia. Por ejemplo, Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, narra que Job, juntamente con Noé y con Daniel, tres personajes históricos que existieron, los ponen en un grupo acerca de un tema específico. O sea, Job está integrado con Noé y con Daniel, tres personajes históricos que sucedieron, los narra Ezequiel como un ejemplo, y también el libro de Santiago en el Nuevo Testamento se refiere a Job
también como alguien que podíamos aprender acerca de lo que él vivió, de la paciencia, la perseverancia. Entonces, estas referencias, sobre todo la de Ezequiel, al ponerlo en el mismo grupo con Noé y con Daniel, nos habla claramente que Job no es un personaje inventado, que es un personaje como una parábola, como una historia que no existió, sino que realmente es un personaje histórico. En el Nuevo Testamento también está citado por el apóstol Pablo 2 veces, una en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 35, y también en la primera carta a los Corintios, ¿no? En 1 Corintios 3, 19. El argumento principal del libro de Job es que él es una persona justa, que sufre, que mantiene su integridad y que es restaurado, ¿no? A pesar de lo que él estaba viviendo. Y se cree que es un libro antiguo porque la historia, el momento y la historia te refiere a que él vivió en la época entre lo que vivió Abraham en esas épocas de los patriarcas, porque claramente se habla, por ejemplo, acerca de la edad de Job, ¿no? Se cree, no en la Biblia, se cree que Job empieza a vivir su prueba a una edad aproximada de los 70 años. Esto no está en la Biblia, esto se cree por historias o leyendas judías. Pero sí la Biblia dice en el libro de Job, capítulo 42, verso 16, que él después que es restaurado, él vive 140 años más, ¿no? O sea, Job vive en una época, entre la época de Abraham, que es un hombre que vive casi 200 años, también Job tenía una vida que superaba largamente la edad que después empiezan a vivir, por ejemplo, Moisés, que vive 120 años, ya después los reyes que viven 80 años. Job es claramente un hombre que vivió en una época muy cercana a lo que fue posteriormente el diluvio, ¿no? Donde ya no vivían los hombres 900 años como antes del diluvio, pero empiezan a vivir casi 200 años. Uno de ellos es Abraham y también Noé. O sea, si lo que dicen las leyendas judías no bíblicas, que Job tiene su prueba a los 70 años, si vive 140 años más o menos Job vivió 200 años, como sucedía en la era de los patriarcas. También cuando se refiere a la riqueza de Job, por ejemplo, se mide su riqueza de acuerdo a su cantidad de ganado, no de acuerdo a la cantidad de oro o de plata que era la costumbre de medida después. En la época de los patriarcas de Abraham, la riqueza se medía por la cantidad de ganado que tenías. Y a Job se le consideraba un hombre rico por la cantidad de ganado que tenía, ¿no? También hay un detalle que es súper importante, que habla que Job es un personaje antes de la ley. ¿Por qué? Porque Job era como el sacerdote de su familia. Recuerdan que él presentaba ofrendas al Señor por los pecados de su familia. Si ya hubiera existido la ley, obviamente eso estaba solamente destinado a los levitas, pero en la época patriarcal, este personaje Job, él se presenta delante de Dios haciendo sacrificios sacerdotales, ¿no? Y el libro de Job, por ejemplo, tiene algunas referencias muy interesantes, como hace referencia al diluvio, ¿no? O sea, como que era algo muy cercano, ¿no? En Job 12:15 dice que las aguas pueden destruir la tierra. O sea, había una historia, parece como muy cercana a lo que había sucedido posteriormente, algunas décadas o algunos pocos siglos después de lo que había sido el diluvio, ¿no? En el momento que habla de los caldeos, cuando saquean sus pertenencias y a su familia, allí habla de que los caldeos eran nómadas, o sea que todavía no establecían ciudades como estaba sucedido en la época de los patriarcas. Hay un capítulo del libro de Job, que es el capítulo 14, en la cual hay 3 preguntas bastante interesantes, ¿no? Por eso les decía un poco que el libro de Job es un libro que es mucho más allá de una historia de un hombre que sufre, sino en algunos versículos vamos a encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, el capítulo 14 habla acerca de preguntas que él se hace que después nuestro Señor Jesús las va a venir a responder. Job, la primera pregunta que se hace en el capítulo 14, verso 4, es ¿cómo vamos a ser limpios del pecado? Él
practicaba el sacerdocio en sacrificio de animales para que se limpie el pecado, pero él sabía que eso era un sacrificio que no sucedía realmente porque el pecado seguía en el ser humano. Entonces él se pregunta, ¿cómo vamos a ser limpios de pecado? Porque no había un sacrificio perfecto que realmente sucede ya después de la venida del Señor Jesús. La segunda pregunta que él se hace es, ¿dónde estaremos después de la muerte? ¿No? Que él no tenía ninguna idea. Él decía, ¿dónde estaremos después de la muerte? Esa pregunta se la hace en el capítulo 14, verso 10. Y después el Señor Jesús viene a hablar ya lo que viene a ser el reino de los cielos. Y la tercera y última pregunta está en Job 14:14, es, ¿volveremos a vivir? O sea, después de la muerte va a pasar algo, vamos a poder resucitar. Y Jesús, cuando viene, empieza a hablar acerca de la resurrección. Él resucita y empieza a hablar de que sí, vamos a volver a vivir, después de la muerte vamos a volver a vivir, y los que creamos en el Señor Jesús, los que creamos en su obra en la cruz, vamos a vivir por la eternidad. Luego, hay una serie de versículos que son sorprendentes porque para la época que fueron escritos, Job ya tenía respuestas a muchos descubrimientos científicos o hechos científicos que se han descubierto hasta hace pocos siglos. O sea, es sorprendente cómo un libro escrito hace 4.000 o 3.000 años antes de lo que estamos nosotros, tenga escrito cosas que el ser humano no las pudo descubrir hasta muchos siglos después. ¿Cómo lo hizo? Porque el libro de Job es un libro maravilloso. Sorprendentemente, básicamente uno es imposible que lo crea que lo pudo escribir un hombre sin la inspiración divina. Totalmente es un libro escrito. Por ejemplo, si lo creemos que fue escrito por Moisés, es totalmente inspirado por el Espíritu Santo, por la sabiduría, por el conocimiento que tiene. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 26, verso 7, dice que la tierra cuelga sobre nada, ¿no? Qué interesante eso, la tierra cuelga sobre nada. Muchas veces se creyó que la tierra tenía una base, tenía una tortuga, tenía algo que la sostenía, que había algunas columnas, que era imposible que esté flotando en el universo. Bueno, la tierra está colgada sobre nada, según Job, capítulo 26, verso 7, y esto se confirmó recién en el año 1650, cuando ya se pudo confirmar de que es verdad, la tierra está como flotando en el universo, que nada lo sostiene. Luego tenemos, por ejemplo, el famoso ciclo del agua, ¿no? Había una creencia de dónde viene el agua de la lluvia y por qué, si los ríos constantemente están alimentando el mar, ¿por qué nunca se llenan? Bueno, Job ya lo describía en el capítulo 36, versos 27 al 28, habla sobre el ciclo del agua, ¿no? Donde dice, porque Él atrae las gotas de agua que se destilan en la lluvia y por su vapor. O sea, Job ya describía que el mar nunca se llena, porque la verdad es que el agua del mar es evaporado para llenar las nubes, para que de alguna manera el agua se limpie en las nubes, se limpie de toda la salinización del mar y empiece a llover, se llenan las montañas, los ríos, y vuelve otra vez el agua dulce a llenar el mar. Eso ya lo decía Job hace 3.000 o 4.000 años. Qué interesante eso. El ser humano lo descubre muchos siglos después. ¿De dónde viene el agua de la lluvia? De la condensación, ¿no? De cómo atrae la nube el agua a través de una vaporización, se llenan las nubes y de ahí hace caer la lluvia. Luego también habla acerca de que a través del trueno, ¿no? de las ondas electromagnéticas podía viajar la voz. Eso está en Job 38:35. Esto recién se descubre en 1864, que hay unas ondas invisibles en la tierra, en los aires, donde viaja la comunicación, donde viaja el teléfono, el internet, la televisión, que hay unas ondas electromagnéticas
que es súper interesante, pero ya Job hace una referencia, y en 38 a 35, acerca de que la voz de Dios viaja con el trueno. Y eso nos hace ver de que ya Job sabía, o el Señor nos quería hablar esto de una manera sorprendente, inspirando al escritor del libro de Job, de que en los aires viaja la voz, ¿no? Y se descubre en el año 1864 estas cosas. Hay otras cosas bastante interesantes. Cuando uno se sumerge en el libro de Job, va encontrando cosas increíbles. Así que esto es lo que te quería contar un poquito para que puedas profundizar en el libro de Job, que es mucho más, muchísimo más que la historia de un hombre que sufre, que pasa 40 capítulos divagando con sus 3 amigos. No, el libro de Job es una historia fascinante y es un libro que tiene muchísima, muchísima riqueza entre su contenido. Así que eso te lo quería contar hoy en el episodio del podcast Cosas Mayores. Soy el pastor Miguel García, te quiero invitar a que lo puedas compartir, a que lo puedas escuchar los otros episodios aquí en el canal de YouTube o de Spotify, buscándonos como el podcast Cosas Mayores. Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente episodio.